durante la noche, el hijo de mi esposo entró en mi cuarto. El sonido de las fichas del juego de damas llenaba la habitación, creando una atmósfera tranquila para la partida que se propagaba con delicadeza por la mesa, creando un leve eco en la habitación. Esa tarde, como en veces anteriores, el hijo de mi pareja y yo decidimos divertirnos jugando. El tablero, con sus cuadros oscuros y claros, formaba parte de su día a día, una distracción habitual para ambos. No obstante, en ese instante, experimentaban un ambiente poco común, una ligera tensión que les costaba reconocer por completo. Mientras revisaba detenidamente las piezas, moviendo la cabeza de un lado a otro, concentrada en la estrategia del juego, levanté la vista y me encontré con algo que me dejó sorprendida. El hijo de mi esposo no estaba mirando el tablero. Habitaban en mi interior, en las habilidades que la naturaleza me había concedido con cierta generosidad. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y, sin dudarlo, me encontré ajustando mi ropa nerviosamente. No estaba seguro si se trataba del clima o de su mirada reflejaba concentración en el juego, pero algo en mi interior vibraba. Una sensación extraña que no podía identificar completamente. Tomó acción de forma inmediata. El joven se sonrojó fuertemente, como si la vergüenza lo hubiera tomado desprevenido. Decidí callar para no incrementar su bochorno. Al final, resultó ser únicamente un chico, quizás un atisbo de curiosidad desviada. No obstante, debo reconocer que esa chispa había causado un impacto en mí, el cual me resultaba complicado de entender. Intenté aclarar mi garganta para romper el incómodo silencio y mencioné con una voz un poco más entrecortada de lo previsto. La complejidad del juego en esta jornada resulta un tanto desafiante, ¿verdad? Evitó cruzar miradas conmigo, concentrándose en el tablero, posiblemente temiendo que sus ojos delataran sus emociones si se encontraban con los míos nuevamente. Por supuesto, tía, susurró, el juego de hoy presenta bastantes dificultades. La mezcla de cortesía fingida y nerviosismo en su tono me hizo esbozar una sonrisa sin querer. Sentí la necesidad imperiosa de moverme, de alejarme de esa extraña sensación que dominaba el ambiente. Me incliné suavemente, estirando la espalda con la ilusión de alejar la sensación gélida que su mirada me había causado. No obstante, todo fue en vano. La camisa que llevaba puesta, una de esas que me encantaba por lo fresca que era en los días de mucho calor, se convirtió en mi peor enemiga. Con unas mangas cortas y una tela ligeramente transparente, dejaba al descubierto casi todo, lo que le hizo percatarse de que no solo su mirada fugaz había provocado esa situación embarazosa. De repente, la calma se vio interrumpida. Mientras trataba de descifrar si sus palabras escondían algún propósito, expresé con dudas: al parecer, comienza a sentir frío, querida tía. A pesar de ello, en su rostro seguía mostrando una mezcla de inquietud y reserva. Decidí oponer resistencia. Su intención no era prolongar la situación incómoda. ¿Por qué motivo haces esas afirmaciones? Al hacer la pregunta, me pasé las manos por los antebrazos intentando calmar la sensación molesta que me invadía, pero no lo conseguí. Manifestó que parece que el ambiente está un poco frío hoy, apartando la mirada como si lamentara lo que dijo. Una intensa emoción invadió mi ser. En ciertas situaciones, los momentos de silencio pueden comunicar más que las expresiones verbales, generando una atmósfera de incomodidad. Aunque tratara de no mirar, su mente seguía obsesionada con lo que había visto. En mi interior, había algo que no podía entender y no me causaba una incomodidad completa al respecto. En el hogar, el sonido agudo de la puerta principal al ser abierta fue claramente audible. Al volver a casa, reconocí al instante la voz de mi esposo resonando en el vestíbulo, lo cual me brindó un breve consuelo. No obstante, en lo más profundo de mi ser, sentí como si estuviera en medio de dos mundos diferentes, la rutina que me brindaba su presencia y los sentimientos desconocidos que el sobrino había despertado sin querer. ¿Qué conjunto se encuentra en la posición de liderazgo? Al ingresar a la cocina, planteó una pregunta, observando de manera relajada la encimera y luego dirigiendo la mirada hacia nuestro grupo. De manera inesperadamente rápida, el sobrino respondió sin mirarme. Creo que nunca podré igualar a tu esposa, tío. La destreza que demuestra en este juego es asombrosa y evidencia su notable capacidad mental. La solución que proporcionó parecía fácil. No obstante, noté un cierto asombro disimulado en su forma de hablar que me llamó la atención. El esposo rió suavemente y le dio un amistoso golpecito en el hombro a su sobrino. Surgió de su asiento el chico de forma veloz,
abandonando momentáneamente la partida para atender una obligación académica que le esperaba. Tendré que ausentarme durante la tarde, así que es posible que regrese más tarde de lo habitual. No estaré disponible para la cena. Mi esposo, que suele ser breve al hablar y siempre tiene una sonrisa en el rostro, bromeó diciendo que parece que el joven ya tiene compañía para pasarlo bien. La joven debe de ser atractiva, ¿no es así? Antes de adentrarse en el pasillo, el chico esbozó una sonrisa llena de nerviosismo. Estuve en ese sitio, con el tablero frente a mí y las piezas sin completar su movimiento, mientras mi cabeza se llenaba de ideas inapropiadas. La repentina falta que causó su partida me tomó por sorpresa, generando la incógnita que persistía en mi pensamiento. ¿Qué opiniones realmente tenía el sobrino de mi esposo sobre mi persona? No obstante, lo más importante era la razón por la que me interesaba. Al despertar lentamente, mis dedos rozaron mi camisa, sintiendo todavía la marca de su mirada en mi piel, como si fuera algo tangible. Resultaba evidente que durante esa reunión, algo despertó en mí emociones intensas y arriesgadas, lo cual me llevó a sentir una vitalidad poco común y atractiva, algo que era imposible ignorar y que no quería pasar por alto. El sonido seco de la puerta al cerrarse detrás del chico aún se escuchaba en la habitación mientras su despedida se desvanecía. Nos vemos más tarde y actúense de manera apropiada. Siempre mostraba una postura relajada que reflejaba una mezcla de energía e independencia. A pesar de las circunstancias, despertó en mí un anhelo que tenía tiempo sin sentir. La marcha de esa persona provocó un silencio que hizo que mi corazón latiera más rápido, como si algo se hubiera encendido dentro de mí en ese momento. Me acerqué a mi esposo, quien estaba sumido en sus propios pensamientos, y me dejé llevar por un instante imaginando que él también compartía esa misma pasión que yo estaba experimentando. Susurré con suavidad mientras acariciaba delicadamente los hombros con mis manos. ¿Qué opinas de la idea de recibir un masaje relajante como regalo? Dado que el sobrino no se encuentra aquí, podemos gozar de la casa en privado. Mis palabras oscilaban entre la melancolía y la esperanza, sabiendo que habíamos pasado un largo periodo sin disfrutar de la intimidad que solíamos compartir. Me incliné hacia su oído, sintiendo su proximidad reconfortante. Estoy preparada para cumplir tus deseos en cualquier lugar. Exploraba sus hombros con mis manos para aliviar cualquier tensión, deseando recuperar algo que parecía haberse perdido con el tiempo que ha pasado. No obstante, me impactó la forma fría y abrupta en la que respondió. De repente se apartó de manera abrupta, como si lo que sostenía fuera un peso considerable. ¿Observaste la hora en el reloj? Se manifestó de forma abrupta. Apenas son las 3:30 de la tarde. ¿Cómo puedes estar pensando en desperdiciar el tiempo de esa forma? Lo miré sin lograr entender lo que acababa de decir. ¿Desperdiciar el tiempo? El rechazo que recibí fue como un impacto inesperado en la cara. Cada una de sus expresiones hacía estallar la delicada burbuja que había creado en mi mente. ¿Perder el tiempo? Expresé una sensación desagradable en mi paladar. En mi opinión, esto no significa malgastar el tiempo, sino más bien compartir y disfrutar juntos. ¿Piensas que es una tarea insignificante? ¿Es que lo único que importa de verdad es lo que tú quieres? Me gustaría que me brindes tu tiempo y tu cariño. ¿Es imposible que me encuentres de compras y solicitándote horas adicionales de trabajo? Quiero estar contigo, exclusivamente. A pesar de todo, no volteaba a verme. Sus ojos exploraban la habitación, como si buscaran una razón, una salida de esa conversación. En ese momento, fue cuando dijo las palabras que me dejaron totalmente asombrada. Es conveniente que te des una ducha con agua fría. Se percibe el calor que portas hasta impregnado en cada poro de tu dermis. Sería apropiado que primero te ducharas y después verifiques si hay ropa sucia para lavar. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí. No solo se evidenciaba su carencia de atractivo físico, sino que además exhibía total desinterés por mis emociones. Al ver cómo se encaminaba hacia su centro laboral, una profunda tristeza se apoderó de mí por completo. ¿En qué momento llegamos a esta situación? ¿Qué había causado su actitud tan fría y distante? El sonido al cerrarse la puerta de su oficina resonó como un eco lejano de lo que habíamos vivido en el pasado. Sin cambiar de posición, observaba fijamente el lugar por donde se había ido, deseando liberar mi dolor a través de lágrimas, pero pude controlarme y no lo hice. En ese momento, no dejaría que esa persona ejerciera poder sobre mí. Decidí inhalar profundamente y elegí acatar lo que me había indicado.
Fui al baño, pero no por las razones que él había insinuado. Necesitaba un momento de soledad para poder meditar sobre lo sucedido últimamente. Al abrir la puerta del baño, me sorprendí al encontrarme con una escena inesperada. En esa ubicación estaba el hijo de mi familiar político. Tuve que tomarme un momento para asimilar mentalmente lo que mis ojos estaban presenciando. Se mantenía de pie, inmóvil. En su mirada se podía apreciar una mezcla de arrepentimiento y sorpresa. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este sitio? Con gran esfuerzo logré contener la vibración en mi voz al pronunciar las palabras, al mismo tiempo que mis emociones de desencanto, tristeza y confusión se mezclaban. Levantó un dedo y lo acercó a sus labios, pidiendo que se mantuviera en silencio. Cada movimiento que realizaba denotaba ansiedad. Salió rápidamente del baño con discreción, murmurando apenas un breve perdón, tía, antes de marcharse por la puerta principal. Me encontré a solas en el baño, oyendo cómo resonaba el sonido del portazo en mis oídos. En ese momento, se mezclaban todas las emociones anteriores, como la ira, el dolor y la confusión, con una sensación nueva, el desconcierto. ¿Cuál era la razón de la presencia del sobrino en ese sitio? ¿Por qué decidiste mantenerte en secreto? Comencé a dar vueltas en mis pensamientos, al mismo tiempo que en lo más íntimo de mi ser, una inquietante sospecha comenzaba a crecer, una que no podía ignorar. Cuando mi esposo salió de su trabajo, apenas me echó un vistazo. El tono frío y distante que empleó me afectó profundamente, como si fuera un pinchazo. Tengo la intención de salir a dar un paseo al aire libre porque percibo tu malestar y prefiero evitar cualquier confrontación en este instante. Sin esperar respuesta, me quedé quieto en ese sitio, con las palabras atascadas en mi garganta. Apenas noté el ruido de la puerta al abrirse y luego detenerse, mientras la voz del joven resonaba al otro lado de las paredes. Dime, ¿por qué no fuiste a tu compromiso? ¿Ha ocurrido algo? Mi marido me planteó preguntas de manera tranquila y amigable. El joven respondió visiblemente nervioso que si iría, solo se le había olvidado traer algo. Asegúrate de cuidarte adecuadamente y recuerda que es esencial protegerse en todo momento. Al oír los pasos de mi marido alejándose, opté por cerrar los ojos. No he recibido ninguna otra palabra, como si no mereciera ni siquiera una despedida. Me dirigí hacia mi habitación y me tumbé en la cama, con la esperanza de escapar de la rutina por un momento. Tomé el control remoto y comencé a cambiar de canal sin prestar atención a lo que estaba siendo transmitido en la televisión. No me llamaba la atención ningún programa y me resultaba difícil concentrarme en la lectura. Cerca de la puerta, escuché unos pasos callados y luego escuché las palabras del sobrino de mi esposo, vacilantes pero firmes, solicitando permiso para tener una charla. Dirigí mi mirada hacia la entrada con asombro. No esperaba que regresara, y me sorprendió mucho que quisiera hablar conmigo. Claro, respondí sugiriéndole que empujara la puerta que se encontraba entreabierta, mientras sentía una curiosa combinación de curiosidad y cautela. Entró con cuidado, como si estuviera explorando un sitio desconocido. Le sugerí que tomara asiento en el borde de la cama, mientras notaba cómo su respiración se volvía más rápida a medida que él se acercaba. Mostró claramente su nerviosismo al pasar la lengua por sus labios. Al mirarme, en ese momento logré notar algo en sus ojos, algo que no había notado antes. Mostró su tristeza por lo ocurrido con la voz entrecortada. Estoy completamente confundido acerca de lo que pasó. Tenía curiosidad por saber cómo pasan su tiempo en soledad, por lo que fingí salir, pero en realidad me quedé en casa. Siento mucho, querida tía, pero creo que, a pesar de haber guardado silencio por error, vacilé, como si estuviera buscando la manera adecuada de comunicar lo que diría a continuación. Creo que necesitas un poco de ayuda, está correcto, siempre y cuando sea tu voluntad. Miré hacia él con el ceño fruncido. ¿Podrías explicarme por qué dices que necesito ayuda? Interrogué con sorpresa y cautela. Tomó saliva y apartó la mirada por un instante, como si estuviera meditando en su interior. Al volver a mirar hacia arriba, sus ojos se toparon con los míos, revelando una confianza que superaba mis expectativas. Tal como te comenté previamente, estuve al corriente de la totalidad de la charla que sostuviste con mi tío. Entiendo la prisa que sientes y la manera en que él actúa hacia ti. Pienso que mi tío está desperdiciando su tiempo. Sin querer molestar, imaginando que estuviese en su posición. Las palabras se apagaron, mientras la idea se mantenía en el aire como un fantasma, una presencia inesperada.
si me encontrara en su posición, en este preciso instante ya estaría ejecutando. ¿Comprendes lo que quiero decir? Una vez más, el silencio se hizo notar en nuestra conversación, solo interrumpido por el zumbido del ventilador en la esquina y el suave murmullo de la televisión. En el centro de mi pecho, mi corazón latía con fuerza, como si cada pulsación hiciera eco de las palabras dichas. Miré detenidamente sus ojos, esa expresión que había estado evitando durante un tiempo, sin reflexionar demasiado, posiblemente impulsada por una mezcla de emociones contenidas como la rabia, la tristeza y la premura. Liberé lo impensable. Creo que sería mejor si dejáramos este tema por ahora. Quedó sin moverse, sorprendido. No hubo más palabras expresadas. No era necesario proporcionar explicaciones ni hacer preguntas adicionales. Lo sucedido posteriormente se desarrolló en total ausencia de ruido y de manera inexorable. El ventilador continuaba girando, moviendo el aire con tensión, mientras la televisión proyectaba imágenes que ninguno de ellos estaba mirando. Los detalles del mundo exterior se desvanecieron, fusionados en ese instante que parecía trascender el tiempo y el espacio. Después de descubrir que mi esposo estaba involucrado con otra persona, opté por no confrontarlo directamente sobre el asunto. Opté por hacer caso omiso de la situación, teniendo pleno conocimiento de lo sucedido en la vivienda donde él habita. Además, sabía que en ese lugar específico, había disfrutado de comidas en una mesa donde se compartían secretos que solo el ventilador y la televisión conocían. A pesar de lo sucedido, intenté continuar con mi rutina. No obstante, la verdad se había infiltrado en cada rincón de mi mente. No tengo ninguna previsión sobre el sobrino de mi esposo, porque cuando llegue el momento de marcharme, lo haré sin vacilar. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mis relatos. Antes de decir adiós, me encantaría extenderte una invitación para que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y pulses el botón de me gusta si disfrutaste del material. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu colega Lucy. Nos vemos pronto.